Bien. Entonces me presento, mi nombre es Oscar Gamba, soy docente del Instituto de Química de la Universidad de Antioquia y el día de hoy pues los voy a acompañar con estas asesorías que tienen que ver con periodicidad, con enlace químico. Entonces van a ser 4 días en los que vamos a estar hablando de estos temas. Entonces, para que lo tengan presente y si les interesa estos temas en particular, pues nos vamos a ver estos viernes, desde hoy y los próximos 3 viernes, a las 8 de la mañana, para abordar algunos temas que tienen que ver con periodicidad, con estructura atómica, con enlace químico, con configuración electrónica. Entonces, para que lo tengan presente. Voy a compartir en este momento la pantalla. Me comentan cuando la estemos viendo. Perfecto. Me regalan un segundo y arrancamos. Bien, entonces algunas consideraciones para tener en cuenta, muchachos, si van teniendo preguntas, me van comentando por el chat, ¿listo? Entonces yo voy a estar ahí tratando de visualizar el chat. Si ustedes se dan cuenta, bueno, vamos a tener por cuestiones de, pues para manejar mejor lo del internet y pues cuestiones de orden, vamos a tener sus audios bloqueados, igual que sus cámaras. Entonces por el chat sí van surgiendo preguntas. Entonces el día de hoy vamos a empezar a hablar un poco de tabla periódica para recordar algunos conceptos importantes que tienen que ver con periodicidad química, que van a ser importantes a la hora de entender algunas cosas que tienen que ver con enlace químico. Entonces la idea de hoy es abarcar un poco eso en estos 45 minutos que vamos a tener. Entonces, para recordarles, entonces los químicos se inventaron un montón o iban apareciendo un montón de elementos, ¿cierto? Desde la edad de piedra empezamos a descubrir elementos hasta que en algún momento estos mismos elementos empezaron a sintetizar. Entonces llegó un momento en el cual se vio la necesidad de organizar esos elementos de alguna manera y desde ese entonces se maneja el concepto de la tabla periódica. Entonces, básicamente, la tabla periódica lo que nos ofrece es el ordenamiento de los elementos químicos según su número atómico. ¿Listo? Entonces, ahorita vamos a ver esto que nos permite. ¿Qué se dieron cuenta? Que al ordenar estos elementos químicos de acuerdo al número atómico, las propiedades físicas y químicas del elemento en particular se relacionaban con la posición que ocupaba esta en la tabla periódica. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? Hoy por hoy ustedes conocen la tabla periódica como la podemos apreciar en este momento, ¿cierto? Sin embargo, cuando se empezó a construir, no se tenía la existencia de todos los elementos químicos que conocemos en la actualidad. En su momento, en esta configuración que vemos en la diapositiva, habían faltantes, habían huecos de elementos que no se conocían o no se habían, sintetizado, no se habían inventado. Entonces, ¿qué ofrecía la tabla periódica? Por ejemplo, la tabla periódica era predictiva. Nos decía, bueno, este elemento, por ejemplo, en un caso particular, este elemento aún no existe, pero según el ordenamiento esperaríamos que existiese un elemento que tenga este número atómico. Entonces esto fue una cosa realmente muy interesante que le ofreció la tabla periódica a los químicos y era esa predecir la existencia de estos elementos que en su momento aún no se tenían determinados.
¿Listo? Existían muchas versiones o existieron muchas versiones de la tabla periódica y es este modelo que se le atribuye a Mendeleev, digamos que es el modelo actual, el que reconocemos como la tabla periódica actual, que como lo comentábamos, ustedes pueden organizar estas tablas periódicas de muchas maneras, ¿cierto? En principal, podemos organizarla por grupos químicos de acuerdo a sus propiedades químicas, de acuerdo a sus características químicas, de acuerdo a su reactividad, ¿cierto? Entonces podemos agrupar elementos de acuerdo a cómo va a ser la reactividad de estos. Entonces, por ejemplo, acá vamos a tener los metales alcalinos, ¿cierto? Vamos a tener también los metales alcalinoterrios, los gases nobles, vamos a tener los halógenos, los lantánidos, los actínidos, los metaloides que tenemos en esta parte de la tabla periódica. Vamos a tener los metales de transición y entonces empezamos a agrupar los elementos químicos de acuerdo a sus propiedades, de acuerdo a sus características. Entonces vemos que la tabla periódica en general lo podemos apreciar como el ordenamiento de algunas columnas, algunas filas, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos acá? Que podemos establecer que la tabla periódica está conformada principalmente por grupos y por periodos. ¿Listo? Entonces vamos a tener 7 periodos de la tabla periódica y vamos a tener estos 18 grupos de la tabla periódica. Y si nos damos cuenta en esta clasificación, lo que veíamos anteriormente, podemos organizar esta tabla periódica de acuerdo a sus características químicas. Es decir, ¿yo qué espero? Que lo que llamamos alcalinos, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio, estos alcalinos, tienen características químicas similares. ¿Vale? Entonces nos damos cuenta que cuando yo agrupo elementos en estas familias, estoy hablando que su química es similar. ¿Vale? Y la química de estos elementos es similar por muchas cosas, pero tal vez una de las más importantes es por los electrones que vayamos a tener en esos elementos químicos. Entonces, si nos damos cuenta, esta tabla de periódica también nos está mostrando el número de electrones que va a tener el elemento químico en su última capa, ¿cierto? Para todos es conocido, y si no, que cuando yo formo un enlace químico, ¿cierto? De dos átomos, por ejemplo, estos dos átomos van a tener electrones, ¿sí? Una pregunta, para que alguien me la conteste en el chat. ¿Qué electrones realmente van a ser partícipes de un elemento químico? Los electrones de valencia, ¿cierto? Entonces vamos a darnos cuenta que un átomo específico va a tener diferentes niveles de energía, ¿cierto? Y esos niveles de energía van a tener electrones. Y entonces vamos a tener dos grupos de electrones o dos paquetes de electrones. Los electrones que vamos a llamar del core o los electrones que están muy, muy cercanos al núcleo, ¿listo? Y los electrones que están más separados del núcleo en estos últimos niveles de energía, en estos últimos orbitales. Y son precisamente estos electrones de valencia los que van a estar involucrados en un enlace químico. ¿Listo? Estos que están muy cerca al núcleo, pues eventualmente no van a tener esa capacidad de hacer parte de un enlace químico cuando este átomo vaya e interaccione con otro átomo. ¿Listo? Y entonces, para tener en cuenta, la tabla periódica nos va a mostrar esos electrones de valencia también. Es una propiedad, o es una característica que también le da periodicidad a los elementos químicos. Importante la información que ustedes pueden encontrar en la tabla periódica. Entonces, ustedes pueden encontrar muchas propiedades de los elementos. Sin embargo, cuando ustedes van y miran en la tabla periódica, tal vez las más importantes o las características más importantes que vamos a encontrar son el número atómico, ¿cierto? Que está representado por la letra Z, y es el número total de protones que tiene el átomo. ¿Listo? Y entonces, ¿qué es un protón? ¿O a qué hace referencia el protón? ¿Alguien recuerda qué es ese número de protones?
Entonces, los protones más que átomos, porque los protones son aquellas cargas positivas que tenemos en el núcleo, ¿cierto? Entonces recordemos en lo que veíamos anteriormente que pintábamos un núcleo que estaba cargado positivamente y los protones son esas cargas positivas que tenemos en el núcleo. ¿Listo? ¿Qué otra cosa, qué otra información vamos a encontrar en nuestra tabla periódica importante para tener en cuenta? El peso atómico, el símbolo, ¿listo? Del elemento que estemos estudiando, el nombre y la configuración electrónica. Y la configuración electrónica va a ser importante porque es el número de electrones que va a tener nuestro elemento en estado fundamental. En este caso, la tabla periódica nos está mostrando ese número de electrones completos que va a tener nuestro elemento en estado fundamental, y esto va a ser importantísimo para entender la química de estos elementos químicos. En general, ustedes van a apreciar que vamos a encontrar este tipo de nomenclatura o este tipo de escritura cuando estamos hablando de configuraciones electrónicas. ¿Listo? Entonces nos está mostrando los electrones en esos últimos niveles de energía. ¿Listo? Ahorita vamos a recordar esto de 4D, 5S, qué significa. Y nos está mostrando una configuración de gas noble que vendría representando esas configuraciones internas, ¿cierto? O esos electrones del core, esos electrones internos que va a tener nuestro elemento. ¿Listo? Entonces, esta es información valiosa que nos ofrece la tabla periódica. Como les digo, por ejemplo, ustedes en este link que tenemos acá, si quieren lo anotan y después van y chismosean esto un rato, van a encontrar una tabla periódica bastante didáctica en la cual van a encontrar un montón de propiedades más de estos elementos químicos. ¿Listo? Entonces, si quieren la pueden anotar y después pueden ir a mirar un poco qué otra información periódica nos ofrece esta tabla de los elementos. Entonces es importante este tipo de nomenclatura también que ustedes van a encontrar de los elementos químicos. Entonces los elementos químicos, para representar la composición de cualquier átomo en particular, yo necesito definir tres numeritos importantes. ¿Listo? Necesito definir el número de protones, ¿vale? El número de neutrones y el número de electrones. Entonces aquí ya nos damos cuenta que estamos hablando aquí de partículas, ¿cierto? ¿Qué características tienen? Pues en principio la carga que vamos a tener. Entonces tenemos el número de protones como aquellas partículas cargadas positivamente, estas partículas que van a ser neutras y estas partículas que van a estar cargadas negativamente, ¿cierto? Entonces, si ustedes van a ver, generalmente los elementos químicos van a estar representados con este tipo de nomenclatura. Es muy común encontrar la letra que me representa el elemento químico, ¿cierto? Y estar acompañado de dos numeritos, ¿listo? Entonces recordemos que el número que tenemos en la parte superior hace referencia a la suma entre los números de protones y los números de neutrones, ¿listo? ¿Y esa suma qué me da a mí? ¿Alguien recuerda qué me da a mí la suma del número de protones y el número de neutrones? La masa del elemento, ¿listo? Muchas gracias, Jesús. Entonces, importante, ya nos está dando la masa del elemento y el número que tenemos acá en la parte inferior, pues nos estará dando el número de protones, ¿listo? Y este tipo de nomenclatura o conocer este tipo de nomenclatura nos va a permitir resolver algunos ejercicios que creo ustedes ya han tenido la posibilidad de contestar y que probablemente encontremos en los ejercicios que vamos a encontrar en la Olimpiada, ¿cierto? El saber cómo entender estos números que acompañan este tipo de nomenclatura. Ahorita vamos a ver algún ejemplo. La configuración electrónica es algo importante también que nos ofrece la tabla periódica. Y entonces, para recordar, pues la configuración electrónica de un átomo específico es el modo en que están distribuidos los electrones alrededor del núcleo de este átomo. Recordemos que en este modelo entendemos que el átomo está distribuido en el que un núcleo que está cargado positivamente va a estar rodeado por electrones que se encuentran ubicados en diferentes orbitales, ¿cierto? En diferentes capas. Entonces, la configuración electrónica nos va a mostrar
ese ordenamiento de los electrones respecto al núcleo. Y entonces algunas reglitas para tener en cuenta en el momento de definir la configuración electrónica de un átomo o de un ion. Vamos a darnos cuenta ahorita que esto también aplica para los iones. Lo vamos a realizar utilizando este diagrama, ¿cierto? Y entonces este diagrama todos ustedes lo han visto, que nos va mostrando cómo vamos a ir acomodando electroncitos teniendo en cuenta estos números atómicos o estos números cuánticos, ¿cierto? Entonces tenemos acá esta nomenclatura que me dice 1s, 2s, 3s. Y entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué hay que tener en cuenta? Recordemos, en cada orbital, y ahorita vamos a ver de dónde sale esa idea de los orbitales, solo puede haber 2 electrones por configuración, ¿listo? Entonces, si tenemos acá un orbital que llamamos S, entonces nos damos cuenta que ese orbital S se está llenando solamente con 2 electrones, ¿listo? Pregunta, si yo tengo acá que este orbital que llamamos F se llena con 14, y decimos que solamente un orbital le entran 2 electrones, ¿qué tantas configuraciones de F deberían existir para cumplir esa regla? ¿O cuántos orbitales? Entonces tenemos que vamos a tener 7 orbitales de características F, vamos a tener 5 orbitales de características D, vamos a tener 3 orbitales de características P. Y la pregunta que en este momento o en su momento cuando lo vieron, que debió haberse generado es ¿de dónde sale que son 3 orbitales P? ¿De dónde sale que son 5 orbitales D? ¿De dónde sale que son 7 orbitales F? ¿Cierto? Y la respuesta de esto son los números cuánticos. ¿Listo? Y entonces, ¿qué son los números cuánticos? Entonces, en química, desde hace mucho tiempo queremos entender el átomo, ¿cierto? Y matemáticamente ustedes resuelven o uno plantea una serie de ecuaciones para entender cómo es la configuración de estos electrones y cómo entender el átomo desde un punto de vista matemático. Entonces, por allá un señor que se llama Schrödinger se inventó una ecuación que quería precisamente entender cómo era esa estructura electrónica. Y la solución de esa ecuación de este señor para el átomo de hidrógeno nos proporcionó estos números cuánticos. Y estos números cuánticos nos están representando la estructura del átomo, ¿vale? Y para recordar, son 4 números cuánticos, ¿cierto? Que nos van a representar o que nos van a mostrar qué significa este tipo de nomenclatura que habíamos visto anteriormente. O sea, qué significará este 1, qué significará que esto sea 2, que esto sea 6, que esto sea S, ¿cierto? Entonces vamos a recordar cuáles son esos números cuánticos, pero antes miremos, hagámoslo teniendo en cuenta este ejercicio que planteamos acá. ¿Listo? Entonces el ejercicio nos está dando la siguiente información. Nos dice cuáles son los 4 números cuánticos que identifican el último electrón ubicado en un 3 de 5. Entonces si nos damos cuenta nos está mostrando la configuración electrónica de un electrón en particular y nos está preguntando cuáles serán esos números cuánticos que me explican ese electrón. ¿Listo? Entonces, arranquemos. ¿Quién me podría decir cuál es el número cuántico principal que me está representando esa configuración? Entonces, el número cuántico principal, como lo estoy viendo en el chat, vendría siendo un 3. Ahorita vamos a recordar que el número cuántico principal me está mostrando el tamaño del orbital y la energía del orbital. ¿Listo? Seguimos. ¿Quién me recuerda cuál sería el número cuántico magnético?
Ya veo respuestas. Más 2. Listo. Vamos a ver ahorita. ¿Quién me dice cuál sería el número cuántico del momento angular? Este L, ¿a qué sería igual? 2. Ya hay otras respuestas. Y finalmente, el número cuántico de spin. Entonces aquí me dijeron más 2. Entonces tenemos aquí, miremoslo acá. Entonces, recordemos, para verificar. Entonces, las personas que participaron y aquellos que no lo hicieron. Entonces, el número cuántico principal va a ser 3, ¿cierto? El número cuántico magnético, entonces, habíamos visto anteriormente que D me está representando un número cuántico de momento angular de 2. ¿Listo? Ahorita vamos a puntualizar algo más al respecto. D tiene 5 posibilidades de 5 orbitales. ¿Listo? Entonces aquí los tenemos. Y los valores del número cuántico magnético van a estar en este caso, y ahorita vamos a ver por qué, del menos 2 al más 2. Tiene la posibilidad de ser menos 2, menos 1, 0, 1 y más 2. Estos números cuánticos magnéticos pues van a estar muy relacionados de los números cuánticos de momento angular. Entonces tenemos 5 orbitales, ¿cierto? Y vamos a tener que colocar 5 electrones. Y hay algunas reglas que nos dicen que para colocar estos 5 electrones, pues lo primero que tenemos que hacer es ubicar un electrón por cada uno de los orbitales. ¿Listo? Entonces recordemos que hay dos posibilidades, habíamos visto anteriormente, que cada orbital puede contener 2 electrones. ¿Y cuál va a ser la diferencia de esos 2 electrones? El número cuántico del spin. Entonces, esto es una cantidad que está cuantizada y nos muestra que estos electrones en estos orbitales atómicos pueden tener o configuración positiva, ¿cierto? O configuración negativa. Entonces, el momento de spin va a tener dos valores. O va a ser un medio o va a ser menos un medio. ¿Listo? Entonces, recordemos algunos conceptos sobre los números cuánticos. ¿Listo? Entonces, los números cuánticos, como les comentaba, derivados de la solución matemática de la ecuación de Schrödinger para el átomo de hidrógeno. ¿Qué me van a permitir o por qué son importantes los números cuánticos? Los números cuánticos son importantes porque permiten describir la distribución de los electrones de un átomo en específico. ¿Listo? Y esto es importante porque esto a mí me va a ayudar a entender la reactividad de estos átomos, ¿cierto? Me va a dar una idea de cómo es esta distribución y eso es importante para entender por qué un átomo va a reaccionar con otro, ¿vale? Entonces recordemos que existen 4 números cuánticos y empecemos a hablar algunas generalidades de los números cuánticos. Entonces tenemos en principio el número cuántico principal n, ¿listo? Entonces n me permite para describir la distribución de los electrones, ¿listo? Entonces n, ¿qué valores va a tener? N va a tener valores enteros positivos, del 1 al infinito, 1, 2, 3, etc. ¿Qué me representa n? A mayor valor de n, a medida que n sea más grande, mayor es la distancia entre el orbital al núcleo. ¿Qué quiere decir eso? Que a mayor valor de n, el núcleo va a ser más grande, el átomo va a ser más grande. Entonces aquí vemos una representación de 3 orbitales, ¿cierto? Donde estamos variando el valor del número cuántico principal. Entonces nos damos cuenta que cuando ese número cuántico principal va aumentando, pues el tamaño de este orbital, recordemos que el orbital nos está mostrando la distribución de los electrones, va a ser más grande. ¿Listo? Entonces ya tenemos una primera idea respecto al número cuántico principal. Me está dando el tamaño del orbital. ¿Listo? ¿Qué otra información me va a dar el número cuántico principal? La energía del orbital. Entonces, si nos damos cuenta, tenemos aquí una escala de energía que está aumentando en este sentido y nos está mostrando que aquellos valores o aquel caso en el cual tenemos un número cuántico principal menor, entonces ya nos damos cuenta que en esas nomenclaturas que habíamos visto, en esas representaciones, este número representa ese número cuántico principal. 1
me va a representar el orbital, ¿cierto? De menor energía. Y a medida que estamos aumentando, pues vamos a ir aumentando la energía de esos orbitales. Entonces, aquí ya empiezan a aparecer conceptos como que los orbitales que tenemos más cerca al núcleo, pues van a ser estos orbitales que tienen estos números cuánticos principales menores. ¿Listo? Bien. Ahora miremos el número cuántico del momento angular. ¿Vale? ¿Qué información me da el número cuántico del momento angular y qué valores puede tener ese número cuántico del momento angular? Ya vimos que el número cuántico principal me da el tamaño y la energía de mi orbital. ¿Listo? El número cuántico del momento angular me va a dar la forma del orbital. ¿Listo? Entonces, ¿qué valores puede tener el número cuántico del momento angular? Va desde 0 hasta n-1. ¿Listo? Entonces, n es el número cuántico principal, el que veíamos anteriormente, ¿cierto? Entonces, los valores que tenemos es de 0 hasta n-1. Entonces, aquí algo importante para recordar. Los valores de ese número cuántico angular, L, que puede valer 0, 1, 2, 3, 4, 5, dependiendo de quién sea n, ¿cierto? Van a estar generalmente designados por letras, ¿listo? Entonces, si yo en mi determinación encontré que el número cuántico de momento angular me daba 0, la letra con la que lo voy a representar es una S, si me daba 1 es una P, 2 es una D, y así sucesivamente. Entonces, ¿a qué se refiere que nos está mostrando la forma del orbital? Se refiere a lo siguiente. Entonces tenemos que un orbital cuyo número cuántico de momento angular sea 0, recordemos que habíamos visto que se le asociaba la letra S, es un orbital que va a ser esférico. Entonces vamos a tener que ya tiene una forma. Los orbitales S son esféricos. ¿Listo? Los orbitales P son dilobulares. ¿Qué significa que sean dilobulares? Que ustedes cuando vean un orbital P generalmente va a tener un nodo. Entonces tenemos acá un lóbulo y otro lóbulo. ¿Listo? Entonces tenemos un nodo. En los orbitales S, no, es completamente simétrico. En los orbitales P tenemos la presencia de estos nodos. ¿Listo? Los orbitales D van a ser un poco más complejos. Tenemos tetralobulares, entonces vamos a tener configuraciones como esta. Perdonarán el dibujo que es bastante maluco. Ahorita los vamos a ver de una manera más bonita. Y los orbitales F pues van a tener más lóbulos. Son orbitales que en su forma son mucho más complejos. Entonces, de momento, ¿qué sabemos de los orbitales por estos números cuánticos? Sabemos el tamaño, la energía y la forma. ¿Listo? Entonces ya nos dimos cuenta que los números cuánticos de momento nos están dando bastante información acerca de esos orbitales atómicos. ¿Listo? Vamos a ver qué otro número cuántico y qué información nos da ese otro número cuántico. Entonces nos vamos a fijar en el número cuántico magnético. Entonces les pregunto, si yo ya sé el tamaño, la forma y la energía de los orbitales, ¿qué creerían ustedes que me hace falta por conocer de esos orbitales? ¿Alguien que me dé alguna idea de, si yo ya sé la forma, el tamaño, la energía? Entonces, como lo comenta Natalia, hace falta conocer la orientación en el espacio, la orientación. La orientación en química es importante porque existen teorías de enlace que me muestran que un enlace químico se va a dar dependiendo de cómo estén orientados estos orbitales y dependiendo si hay solapamiento o no. Es decir, este orbital PX no va a formar enlaces con todos los orbitales, va a depender de
la dirección en el espacio en el que se encuentre, ¿listo? Y cómo va a ser esa interacción con los otros orbitales, ¿correcto? Entonces tenemos que el número cuántico magnético, que está definido con la letra M sub L, va a describirme la orientación de los orbitales en el espacio, ¿listo? ¿Y qué valores puede tomar este número cuántico magnético? Este número cuántico magnético depende del número cuántico de momento angular L. Si nos damos cuenta, el número cuántico de momento angular L dependía del número cuántico principal. Y este número cuántico magnético, pues va a depender del número cuántico de momento angular. ¿En qué sentido? Para un valor dado de L, es decir, del número cuántico de momento angular, habrá 2L más 1 opciones para el valor del número cuántico magnético. ¿Listo? Entonces, si L vale 1, ¿vale? ¿Cuáles serán las opciones de tener de número cuántico magnético? Pues van a ser 3 y así sucesivamente. Si L vale 2, van a ser 5. Entonces, miremos lo siguiente. L igual a 1, ¿listo? ¿Qué significaba que el número cuántico de momento angular fuera 1? Que eran, si recuerdan aquí, dilobulares, tenían nodos. ¿Listo? Entonces tenemos P, número de valor del momento angular, 1. ¿Cuántas configuraciones de número cuántico magnético va a tener? Según esta ecuación, va a tener 3. ¿Qué significa? Que los orbitales P van a estar orientados en 3 direcciones en el espacio. Vamos a tener una orientación PX, PY y PZ. ¿Listo? ¿Qué significa que el número cuántico de magnético nos haya dado 2? Entonces nos dimos cuenta que eran tetralobulares, ¿cierto? Entonces tenemos 4 lóbulos en esta configuración D. En esta ecuación vamos a tener 2 como número cuántico magnético. 2 por 2 más 1 nos va a dar 5. Significa que aquellos orbitales que llamábamos D van a tener 5 posibilidades de orientación. ¿Listo? ¿Y cuáles son las 5 posibilidades de orientación? Entonces vamos a tener un orbital en el plano XY, un orbital en el plano YZ, un orbital en el plano XZ, un orbital en el plano de Z cuadrado y un orbital en el plano X cuadrado menos Y cuadrado. ¿Listo? Entonces los números cuánticos ya me permiten hablar de tamaño, ¿cierto? De energía, de forma y de orientación. Y finalmente, para poder entender toda la estructura de estos orbitales atómicos, aparece el concepto de el número cuántico de spin. ¿Listo? Entonces miremos acá, importante para recordar. Ya nos dimos cuenta, orbitales que se llaman S, ¿cierto? ¿Cuántas posibilidades hay de orbitales? Una. Orbitales que se llaman P, ¿cuántas posibilidades hay? 3. Orbitales que se llaman D, 5. Orbitales que se llaman F, 7. Y recordemos la reglita que habíamos visto anteriormente. Por cada uno de los orbitales existirá un máximo de electrones por orbital. Y ese máximo siempre van a ser 2 electrones. Entonces, por eso sabemos que cuando tenemos orbitales S, el máximo de electrones va a ser 2. Cuando tenemos orbitales P, el máximo de electrones va a ser 6. D va a ser 10 y F va a ser 14. ¿Listo? Entonces ya tenemos una idea del máximo de electrones. Y ese máximo de electrones que tenemos por orbital está relacionado con el número cuántico de spin, ¿listo? Que describe el sentido de rotación del electrón alrededor de su propio eje. Entonces, ¿qué tenemos? Que el electrón puede girar o bien hacia la derecha o bien hacia la izquierda con relación a su propio eje. ¿Listo? Y esta rotación me va a dar 2 valores para ese número cuántico de spin. Valores positivos y valores negativos.
¿Listo? Bien, entonces, habiendo repasado y recordado esto que tiene que ver con los números cuánticos y con configuración electrónica, miremos cómo nos va con este ejercicio, por ejemplo. Y entonces aquí vamos a empezar a tener otras cosas, a recordar otros conceptos. Entonces el ejercicio me dice, un catión, ¿listo? Primera pregunta acá, ¿a qué hace referencia un catión? Pues un catión es una especie que está cargada positiva porque pierde electrones, ¿listo? Cuando veamos el enlace iónico, ¿cierto? Vamos a recordar que para formar compuestos iónicos yo necesito la presencia de cationes, ¿listo? Entonces un catión es una especie que ha perdido electrones y por lo tanto tiene carga positiva. La configuración electrónica para un átomo neutro X, ¿qué significará que sea neutro? ¿Cuál es la carga de un átomo neutro? Entonces tenemos que en ese átomo neutro el número de protones y el número de electrones tiene que ser el mismo, ¿cierto? Y que la carga va a ser cero. Entonces, como menciona Mariana, las cargas positivas y las cargas negativas del átomo tienen que ser las mismas. ¿Listo? Entonces, dato. Cuyo número atómico es 19. ¿Será esto? Entonces, si nos damos cuenta acá, para recordar muchachos, el número atómico que me estaba mostrando, el número de qué carga, el número de qué partículas, el número atómico hacía referencia a qué, al número de electrones, protones o neutrones. El número atómico hacía referencia al número de protones. ¿Listo? Como tenemos un átomo neutro, el número de protones tiene que ser el mismo que el número de electrones, ¿cierto? Entonces, si ustedes cuentan los electrones en esta configuración electrónica, pues nos va a dar 6 y 6, 12, 14, 16, 18, 19. Tenemos el mismo número de electrones relacionado al número de protones. Entonces, ¿cómo encontramos esta configuración electrónica? Porque ya sabemos que tenemos que llenarlos desde los niveles más bajos en energía. Recordemos, el 1, número cuántico principal, me mostraba los niveles más bajos de energía. Vamos a ir aumentando y en este caso llegamos hasta 4. ¿Cierto? Entonces aquí para ir recordando cosas, ya sabemos que si yo comparo un nivel 1S versus un nivel 4S, ¿cuál es la diferencia entre estos dos niveles? ¿1S versus 4S? ¿Cuál es la diferencia? El tamaño y la energía, ¿cierto? Ya lo habíamos visto. Listo. Entonces, teniendo en cuenta la configuración electrónica, nos preguntan, ¿cuál será la configuración electrónica más probable para el ion X2+? Entonces empezamos a mirar. Si me están dando la configuración de un átomo neutro y nos están pidiendo la configuración de este catión, la primera pregunta que tendríamos que contestarnos es ¿cuántos electrones perdió este señor para convertirse en este señor? Entonces, para todos es claro que para pasar de esto a esto, este señor perdió 2 electrones. Listo. Ahora bien, la configuración electrónica nos la está mostrando el ejercicio. ¿Qué significa? Que este ion cargado perdió 2 electrones de esta configuración electrónica. ¿Listo? La pregunta es, ¿cuáles
electrones se pierden en esta configuración electrónica para pasar de X a X2 más? ¿Será que pierde estos dos de acá? ¿Será que pierde estos dos? ¿Cuáles creen ustedes que va a perder? ¿De qué orbital atómico perderá esos dos electrones? ¿Qué dicen ustedes, muchachos? ¿De qué orbital atómico se perderán estos dos electrones para llegar a esto? Entonces, Alejandra menciona que debe perderse el nivel 4S. Entonces ya estamos complementando del nivel 4S y el nivel 3P. Entonces, ¿por qué? Recordemos, estos electrones que tenemos acá, a medida que estemos aumentando en este sentido en la configuración, van a ser electrones que están más alejados del átomo, del núcleo, ¿cierto? Son los electrones de valencia. Son los electrones que van a ser parte de un compuesto químico, un enlace químico. Entonces son los orbitales de los cuales se pueden perder los electrones porque son aquellos propicios para formar enlaces químicos. Entonces son los orbitales de valencia los que van a perder los electrones. Estos electrones van a ser imposible que se pierdan por la interacción que van a tener con el núcleo. Están muy pegados al núcleo, ¿cierto? Entonces va a ser mucho más fácil que se pierdan primero los que están más alejados del núcleo. Y como tenemos que perder dos electrones, entonces nos damos cuenta. Para el nivel 4S se tiene que perder este. ¿Listo? Nos hace falta uno. En este momento llevaríamos mi cation acá. ¿Listo? La configuración electrónica para el cation X más sería 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Pero como el ejercicio nos plantea un X2 más, pues es necesario perder un electrón de los orbitales 3P. Entonces la respuesta es que la configuración de este cation pues tendría que ser 1S2, 2S2, 2P6, 3S2 y finalmente un 3P5. Entonces aquí, ¿qué fue importante que recordamos? Que los electrones involucrados en un proceso químico son aquellos electrones de los últimos niveles de energía o llamados los electrones de valencia. ¿Listo? Miremos este. Ejercicio para ir cerrando y ir recapitulando los conceptos que alcanzamos a revisar el día de hoy. Entonces dice, determinado elemento, ¿listo? Tiene una masa de 60 UMAS, unidades de masa atómica, y se encontró que presenta 32 neutrones en su núcleo. A partir de esta información, el número de electrones que tiene este elemento es... ¿Cuál sería la respuesta a ese ejercicio? Teniendo en cuenta lo que vimos anteriormente. Ya hay una respuesta. Entonces todos estamos apuntando al 28. ¿Alguien tiene dudas de dónde sale ese 28? ¿O todos tenemos muy claro que si nos dan la masa atómica, recordemos que el número de protones más el número de neutrones me daba la masa, ¿cierto? Y si nos dan ya los neutrones, pues restando esto menos esto, me estaría dando el número de protones. ¿Listo? Y como tenemos un elemento en su estado fundamental, el número de protones y el número de electrones va a ser el mismo. Entonces aquí tenemos que 60 menos 32 va a dar 28 protones. Y esos 28 protones van a ser el mismo número de electrones. ¿Listo? Bien. Preguntas hasta acá, muchachos. Entonces, ahora miremos algo para
iniciar rápidamente y continuaríamos el próximo viernes. En este momento todo el mundo está viendo la diapositiva que estoy mostrando, la sal de cocina. Entonces la idea que vamos a tener ahora es entender, entonces vamos a hacer esto, cómo se forma esa sal de cocina, ¿cierto? Cómo se forman los compuestos iónicos, ¿vale? Entonces, miremos lo siguiente. Un compuesto iónico, si yo les pregunto en general, ¿un compuesto iónico está formado por qué cosas? Está formado por cationes y por aniones, ¿sí o no? Entonces miremos aquí lo siguiente. Aquí tenemos la sal de cocina, el cloruro de sodio, y el cloruro de sodio estará formado por metales. ¿Cuál metal? El sodio. Y por aniones, cloruros. Un metal y un no metal. ¿Listo? Y miremos lo siguiente. El litio. El litio tiene un tamaño de 1,23 Armstrong. El litio elemental. ¿Cómo esperan ustedes que sea el tamaño del litio cuando se volvió un catión? ¿Más grande o más pequeño? Entonces, para recordar, cuando ustedes forman cationes, significan que el litio habrá perdido un electrón. Si pierde un electrón, ¿listo? El núcleo, que está cargado positivamente, va a atraer mucho más fácil los electrones restantes. Entonces, siempre que yo le quito un electrón a un átomo, la atracción de los electrones restantes va a ser mayor hacia el núcleo y por ende el tamaño va a disminuir. ¿Listo? Entonces, siempre los tamaños de los cationes son más pequeños que los tamaños de los átomos. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque esa interacción va a estar más, o los electrones van a estar más atraídos al núcleo. ¿Listo? ¿Qué le ocurre a los aniones? Cuando el flúor gana un electrón, ¿qué le pasa a su tamaño? ¿Aumenta, disminuye o queda igual? Entonces, teniendo el mismo raciocinio, si tiene un electrón de más, pues esa repulsión va a ser más grande. Y al ser más grande, los tamaños van a aumentar. ¿Listo? Entonces, los iones negativos o aniones son siempre mayores que los átomos neutros a partir de los que se forman. ¿Listo, muchachos? Entonces, tenemos lo siguiente. Y con esto vamos a ir terminando el día de hoy. El próximo viernes, para los que estén interesados, vamos a ver que para la formación de un compuesto iónico vamos a tener que en cuenta un montón de energías que tienen que ocurrir o que te tienen que tener en cuenta para que esto realmente se forme, ¿cierto? Entonces vamos a ver qué procesos energéticos están involucrados en la formación de cloruro de sodio. Vamos a hablar de energías de ionización, ¿cierto? Vamos a ver que esto es una propiedad periódica. Vamos a hablar de afinidades electrónicas, ¿cierto? También como propiedad periódica. Y todas estas energías, vamos a recordar las ecuaciones que las rigen para entender la formación de estos compuestos iónicos. ¿Listo? Preguntas de lo que vimos hoy, muchachos. Preguntas, comentarios, sugerencias. Bueno, entonces, si no hay preguntas, muchachos, espero que les haya llamado la atención el tema. Para las personas que están interesadas en este tipo, en esta parte pues de estructura del átomo, el enlace,
pues nos vemos el próximo viernes a las 8 nuevamente para abarcar lo que les comentaba de la formación de este club de hoy. ¿Listo, muchachos? No siendo más, espero tengan un buen fin de semana, que se cuiden mucho y muchos éxitos. Que tengan un buen día. Ya en la grabación creo que va a ir al canal de YouTube de las Olimpiadas. Igual estemos pendientes de la página de Facebook, que ahí les dice dónde quedan estas grabaciones. ¿Listo?